Compartimos con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, cuando se trata de conversar con el profesor Amalio Belmonte, hay muchos temas en agenda, profesor, porque hay cosas que son bien importantes. Pero bueno, comencemos con el tema universitario. Se van a retornar o van a retornar las clases semipresenciales. Están otros temas de por medio que ya los hemos tocado en diversas ocasiones, a lo que habría que evaluar en este nuevo escenario del año 2022, cómo van las cosas, pero hay esperanza todavía, hay cosas que puede uno todavía rescatar y jerarquizar de en medio del drama que viven las universidades. Sí, bueno, buenos días para ti, Carlos, y para toda la audiencia. Sí, sin lugar a duda, ayer tuvimos un consejo universitario muy promisorio, porque hubo un informe de cada uno de los decanos, y en general podemos decir que hemos avanzado muchísimo con la idea de combinar tanto las clases o las actividades online con las actividades presenciales, y en ese sentido los informes de los decanos, incluidos los del campus de Maracay, fueron muy auspiciosos en el sentido de ir poco a poco desarrollando aquellas actividades que son imposibles de desarrollar de forma distinta, con metodologías distintas a la presencialidad. Además, la presencialidad es esencial porque es lo que le da vida a la universidad y a cualquier actividad humana, y en este sentido no escapa de ello la educación superior. Entonces ayer de verdad podemos sentirnos satisfechos que los decanos han hecho un gran esfuerzo, los profesores también con una gran mística de trabajo, con un gran compromiso con la institución. No es generalizado, pero sí es un grupo muy importante, también los empleados y los obreros. Es decir, que tenemos una situación mucho más auspiciosa que hace algunos meses. Hay que decir que nunca hemos dejado de tener actividades, ciertamente el 90% de ellas se habían venido haciendo de forma online, pero ya poco a poco hemos ido recuperando la presencialidad, y esto es muy importante. Yo creo que sin ser, diríamos, indiferente a lo que está pasando, sin obviar lo que está pasando, sin tampoco engañar con una situación ficticia, podemos decir que sí, que el compromiso de la institución se ha podido mantener y que se ha ido acrecentando, y sobre todo la posibilidad de que podamos tener actividades con la presencia de los estudiantes y de los profesores y de los empleados obreros es bastante positivo. Ahora, Mario, ¿cómo se organiza ese retorno semipresencial en este caso? ¿Cómo van a organizarse por facultades, por escuelas, en fin? ¿Es todo el mundo de una vez o algunas facultades van a iniciar primero que otras? Sí, bueno, hay facultades que tienen mayores avances. Por ejemplo, la Facultad de Medicina, por razones obvias, porque ellos conocen de la situación, pues tienen mayor capacidad para tomar las medidas, sobre todo de la bioseguridad. Ellos han hecho bastante avances, también lo ha hecho la Facultad de Arquitectura. Ayer nos informaba la Facultad de Veterinaria y Agronomía, también están poco a poco, obviamente, incorporándose. Hay que modificar la presencialidad en cuanto a dividir en grupos más pequeños, en los trabajos de laboratorio y las estaciones experimentales y las salas clínicas, hacerlo, obviamente, tomando mucho más precauciones. Y sin duda no se han incorporado todos los profesores aún, ni todos los empleados, ni todos los obreros, eso es cierto. Hay además que, sin lugar a dudas, tenemos que tomar en cuenta que las condiciones socioeconómicas siguen siendo difíciles para todos los miembros de la comunidad, eso no podemos obviarlo, pero hemos ido tratando de ajustarnos a esa situación, en el sentido, bueno, hacer horarios especiales, entender que no tenemos un servicio de transporte que pueda satisfacer el traslado de los obreros, de los empleados, de los propios profesores, tampoco la universidad y de los estudiantes. Todas son limitaciones, pero a pesar de esas limitaciones que son objetivas, que están allí, que no solamente se trata que tengamos la disposición, que la tenemos, sino también, diríamos, ver cómo resolvemos ese otro problema, pero tampoco podemos quedarnos allí solo en el reclamo, en la desesperanza, sino que tenemos que seguir hacia adelante. Ahora, Amalio, el tema de la reparación, reconstrucción de espacios en los CB, que estuvo el gobierno, que generó controversia, que ustedes como Consejo Universitario pues protestaron y cuestionaron la forma como se hacía esto, incluso se habló de invasión de la autonomía universitaria, de toma de los espacios. ¿En qué ha quedado todo ello? Y yo creo que hemos podido resolver un problema que es delicado. Ciertamente ha habido situaciones muy difíciles, pero lo hemos venido resolviendo ¿de qué forma? Tratando de que cada facultad tengo una relación muy estrecha con las personas que están allí trabajando, que están siendo... Siguen trabajando, ¿no? Y ahora van a trabajar en Maracay, en el núcleo de las facultades, en el campus de las facultades de agronomía veterinaria. Se comenzó esta semana, es decir, ese trabajo... En la Universidad Simón Bolívar nos decía el presidente de la Asociación de Profesores, también creo que van a realizar un trabajo, pero es el mismo esquema, no informan claramente, debidamente, no se conoce cuáles son las empresas, cuánto es el monto del contrato, quién fueron las personas
digamos, que recibieron el beneficio de esos contratos. Hay mucha opacidad, es la denuncia que hacía el profesor William Anselmo. Lo que ocurre, Carlos, es que en ese caso, esta es una opinión, vamos a decir, personal. Sí. Es decir, si el gobierno está haciendo unas obras, unos trabajos en la universidad, le corresponde al gobierno supervisar a las empresas que contrató. Es un problema del gobierno, no de nosotros. Nosotros tenemos que velar porque se cumpla de manera coordinada con nuestra gente en cada departamento, en cada facultad. Pero ya el control sobre las empresas que están trabajando en el sentido administrativo, en el sentido de que la eficiencia con la que lo hagan, le corresponde al propio gobierno, quien es que las contrató. Nosotros lo que tenemos es que combinarlo, ponernos de acuerdo con el gobierno para decir, mire, las actividades prioritarias son estas, y eso lo hemos estado haciendo en unas facultades con más fuerza que en otras, con más eficiencia que en ¿Ustedes otras. han mantenido comunicación con el gobierno Sí, en ese sentido? sí se mantiene comunicación, pues de otra forma no podría seguirse trabajando en la universidad y eso lo hacen básicamente quien tenga, cada dependencia tiene siempre una persona del propio gobierno que se relaciona con esa persona, con los ingenieros y los arquitectos que esas personas designen. Si es la Facultad de Ingeniería, obviamente el problema es menor porque pueden entenderse perfectamente con la Facultad de Arquitectura. Pero en los casos que no sea así, la facultad le pide ayuda a la Facultad de Ingeniería o de Arquitectura o nombra a su propio ingeniero, su propia persona que supervisen, ayuden a hacer el trabajo. Creo que es lo que tenemos que hacer. Yo creo que esa es una actividad bien importante. Lo que hay que hacer es coordinar los esfuerzos, organizarnos y que no ocurran hechos que pudieran afectar una obra que es bien importante para la universidad y que está siendo hecha. Pues, y ha mejorado notablemente la planta física con estas reparaciones. Sí, yo te podría decir que, por ejemplo, el informe que presenta la Facultad de Ingeniería, la decana María Antonieta Esculpi, es positivo. El que presenta el profesor Emilio Duval de la Facultad de Medicina es positivo. El profesor Gustavo Izaguirre de la Facultad de Arquitectura han hecho muchos avances. En otras facultades el avance es mucho menor. Creo que tenemos un problema muy importante en la Facultad de Odontología. Ojalá podamos resolverlo. La Facultad de Odontología no puede funcionar sin las salas clínicas. Claro. Y eso allí nos ha avanzado mucho. Vamos a hacer una solicitud expresa, lo va a hacer la decana, se va a reunir con los funcionarios correspondientes para ver en qué medida la Facultad de Odontología, que tiene problemas menos avanzados o muy poco avanzados, puede resolverlo. Pero en las facultades que te mencioné, por ejemplo, de Ingeniería, Medicina, la Facultad de Arquitectura, hay avances significativos en la Facultad de Humanidades, también los hay en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es decir, esas facultades presentan balances positivos. Las otras no es que no se puedan hacer las cosas que no se han hecho, quizás con el aceleramiento, inclusive hay obras en el comedor universitario que también están muy avanzadas, casi por concluir. Es decir, que tenemos una infraestructura que está siendo mejorada sin lugar a dudas. Ahora, es una situación donde la tensión inicial se ha reducido un tanto. Sí, yo creo que yo creo que podemos seguir trabajando. Pero digo, en beneficio de la universidad. Claro, ¿no? Y además que seguimos teniendo problemas presupuestarios, pero ese es un discurso aparte, es decir, tenemos un presupuesto deficitario. Sí, son dos cosas diferentes. Distintas, entonces vamos a jerarquizar, tratemos esta y con el ministro o la ministra, en este caso Tibisay Lucena, tratemos el otro asunto del presupuesto, de cómo hacer para mantener esas obras, el problema de la seguridad, son otros asuntos, pero en cuanto a la infraestructura, que es lo que tiene que ver con esta gente, hay avances significativos y hay acuerdos que son importantes seguirlos llevando a cabo. Bueno, hagamos pues un paréntesis, Amalio. No, vamos claro, a cumplir con algunos compromisos y vamos a retornar enseguida para continuar conversando con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, continuamos conversando con el profesor Amalio Belmonte. Bueno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Incluso hay algunos que piensan que esto es lo de las reparaciones, la refacción, en fin, el remozamiento es parte de una política que tiene otro propósito y que detrás de todo esto viene ya la toma definitiva de las universidades autónomas. Pero yo no soy tan apocalíptico así. Pues tú sabes que hay quien nos lo plantea. Sin duda alguna, así como pasa con la política nacional, ¿verdad? Que el Twitter y los espacios virtuales sirven para todo tipo de información. Tampoco somos ingenuos, ciertamente. Pero hay como dos asuntos que, y tú lo preguntabas muy bien, Carlos. Un asunto es las obras de infraestructura y las otras, lo que tenemos que reclamar, que exigirle al gobierno con respecto al presupuesto, es decir, con respecto al presupuesto para el mantenimiento de estas mismas obras, para la vigilancia, para que estas obras tampoco sean afectadas por la delincuencia común. Ese es un asunto que tenemos que discutir con el gobierno y ojalá podamos discutir, se lo hemos planteado a la ministra, el problema de los sueldos y salarios del personal. Todo, no solamente los profesores, sino todo el personal. Pero eso es un asunto que tiene su espacio. El desarrollo de las actividades de la reparación, de
de la planta física es importante, pero tenemos otras cosas también que son de suyo relevantes para poder seguir avanzando, y eso es el sueldo de los profesores, el sueldo de los empleados, el sueldo de los obreros, es decir, que realmente es muy limitado, es muy deprimente, es muy poco digno, para utilizar una expresión que es oficial, así como todo el presupuesto para el mantenimiento de estas mismas obras. Eso hay que discutirlo con el gobierno y la seguridad. Yo creo que tenemos que discutirlo y ojalá podamos hacer una agenda. Se lo hemos planteado a la ministra Tibisay Jun, le hicimos un resumen, no solamente de la UCB, sino todo, para que estas cosas las podamos discutir en un plano de cordialidad, donde hay diferencias ciertamente, pero porque podamos entenderlo y ojalá podamos hacerlo de esa forma. Ahora, hay un insumo que es el insumo para muchos, no el vital y definitivo, porque los profesores, los empleados, en fin, todos también son parte del insumo vital, los estudiantes. Se están incorporando, porque se sigue hablando de la estampida, de la diáspora, de que ya no es el mismo número, que hay poca motivación, que no hay elementos que lleven al estudiante a incorporarse incluso a la siempre deseada Universidad Central de Venezuela. En eso sería inclusive, y las cifras son en ese objetivo, más allá de las aspiraciones y los deseos. Las pruebas de selección que hemos hecho nosotros y la que ha hecho la OCSU, indica que la UCB sigue teniendo una demanda alta, y no solamente nosotros, sino otras instituciones. ¿Por qué? Porque no todos los jóvenes pueden irse al exterior. La educación nuestra es buena, el esfuerzo que... No, y en facultades como medicina, ingeniería, arquitectura... Eso son sumamente costosas. Es decir, esta situación que tiene este país, ojalá podemos mantenerla, de poder formar médicos, incluso no importa su procedencia social, odontólogos, ingenieros, en fin, de todas las profesiones, y uno cuando viaja al exterior o hay un evento, los observa, los ve allí, eso es muy propio de la universidad venezolana, que dice bien de nuestra universidad, no solamente de la UCB, sino de todo ella, que sigue cumpliendo una función muy importante como forma de ascenso social en el marco de una crisis tan terrible como la que tenemos. Sin embargo, allí hay esperanza. Yo creo que en la medida que nos formemos intelectualmente, tiene un joven como retar el futuro. Yo sé que decir esto suena a veces como a lo mejor pudiera demasiado ambicioso, demasiado positivo y esperanzador, pero hay que tener la esperanza según la cual la formación intelectual, la formación académica es básica, es esencial para un ser humano, y en este sentido la UCB, igual que el resto de las instituciones, lo está cumpliendo, a pesar de todas estas dificultades que hemos tenido, que las sufre el país, no solamente nosotros. Entonces, en ese sentido, los jóvenes siguen teniendo la aspiración de ingresar, en el caso concreto nuestro, la UCB, los números no son malos para nosotros, ha habido deserción, ciertamente, pero hay quienes también pugnan por ingresar a la institución. Sí, ahora, la deserción de profesores, que también es importantísimo, eso es otro insumo, como decíamos, vital en ese sentido. ¿Cómo sustituir a los que se han ido? Sí, eso es muy difícil porque tienes un personal que se formó, un personal que tiene años de experiencia, muchos de ellos con posgrado en el exterior, y si un profesor decide irse, porque bueno, la situación obviamente de supervivencia así le obliga. Es dramática. Es dramática. La otra vez veíamos un reportaje que presentábamos sobre la situación de profesores precisamente en la Universidad Central de Venezuela, y era desgarrador lo que ahí se planteaba. Sí, lo es. No tenemos un sistema de salud como lo teníamos antes, que fortalecido, eso también hay que hablarlo con el gobierno, hay que exigírselo al gobierno, un sistema de salud, de protección social de los profesores, de los empleados, de los obreros, que era una manera de ingreso invisible, por llamarlo así, por lo costoso que es la que se ha hecho la salud en Venezuela. Eso no existe como estímulo. Obviamente que los sueldos tampoco son un estímulo usarlo por un profesor titular o por un profesor de cualquier escalafón. Pero bien, te diría que a pesar de todo eso, hay profesores que continúan, y sin ellos no hubiese sido posible mantener la universidad. Sin el esfuerzo de los profesores, de los docentes de la institución y los héroes de los empleados que nos han acompañado, habría sido muy difícil en estos años tan terribles que hemos sufrido, de tanta exigencia, de tantas limitaciones, de tantas carencias, mantener la institución viva, no sobreviviendo, sino viviendo. Y hay que reconocérselo a ese personal, a los que han ido, a los que han trabajado online, a los que siguen creyendo que la formación académica tiene un compromiso con la universidad, con la formación académica, con los jóvenes, y eso es importante, a pesar de que, digo, la situación no es precisamente estimulante, no lo es. Ahora, rescatemos el antiguo tema, Amalio, renovación de las autoridades universitarias. ¿En qué ha quedado todo eso? Sí, bueno, nosotros sabemos que es un problema importante, que es un tema importante. Ayer discutimos también, además de lo que te decía, de lo auspicioso del Consejo Universitario de ayer, discutimos un reglamento. Estamos haciendo un reglamento
transitorio, como lo llaman los abogados, o parcial, no recuerdo el término exacto porque no soy abogado, en el sentido de buscarle una solución para convocar unas elecciones en las cuales prive lo académico y podamos nosotros renovar nuestras autoridades, porque ciertamente así lo hemos querido. También la rectora, obviamente, que es la otra autoridad con la cual comparto la dirección de la universidad, en términos globales, como se dice en la universidad, pues compartido. Es decir, en el sentido de buscar opciones. Ayer discutimos un reglamento que se lo vamos a presentar al Consejo Nacional de Universidades, que nombró una comisión para discutir también estos asuntos. Ese reglamento empezamos a discutirlo, pensamos que hacer un consenso con él y poder convocar las elecciones para renovar el equipo rectoral. No tienen visualización de fechas. O No, un no la cálculo tenemos, pero, o un vaticinio pudiera ser en tal o cual. pero sí creemos, yo soy un poco más optimista que otros rectores de otras instituciones que han dicho que no es posible hacerlo este año. Yo creo que podemos hacerlo este año. Ya avanzamos con una discusión ayer, nos falta una segunda discusión. Ese reglamento va a estar pronto bien organizado, bien discutido. Una vez que esté discutido, nosotros entonces podemos convocar sin violentar ninguna norma, sino en términos de lo que la legalidad permite, que tenemos que respetar y tomar en cuenta, y también la autonomía universitaria, convocar elecciones, en este caso concreto de la Universidad Central de Venezuela. También soy en ese sentido auspicioso, creo que podemos hacerlo. Pero que el Consejo Nacional de Universidades tampoco retrase todo el proceso una vez que lo tengan listo, porque entonces si tiene que ir esa instancia es la que tiene que decidir y determinar. No, yo creo que una vez que tengamos eso, que tenga suficiente fortaleza desde todo punto de vista de la legitimidad interna, y sin violentar y sin retar nada externo, porque no es el caso por hacer una batalla por ellos, sino buscar los mecanismos racionales de entendimiento, podemos convocar unas elecciones. Ahora, no es un tema sencillo ni mucho menos. No lo es, pero hemos avanzado. Mire, hay un ambiente electoral que se decretó hace algún tiempo. Yo sé que la pandemia, obviamente la presencialidad también no sirve como estímulo, pero sin embargo, a pesar de ello, hay preocupación en la comunidad por ese tema y le estamos tratando de responder de la mejor manera posible. Ahora, ¿cómo incursiona el gobierno en medio de todo esto? Claro, la posición que pueda tener el gobierno, y por eso es que el Consejo Nacional de Universidades nombró una comisión en la cual está incluida la UCB, lo representamos la rectora y yo en ambas comisiones, para discutir este asunto, no el de la UCB, sino, pero en todo caso incluye la UCB. Pero se incluye el resto también, me imagino, de las universidades autónomas. Sí, claro, y ahí es muy probable, hoy tenemos una reunión de balance, por cierto, sobre ese asunto, y yo creo que podemos avanzar en las dos perspectivas, una eventualidad de la ley de universidades y los procesos internos que no están unidos a esa ley por los momentos. Podemos hacerlo con un reglamento parcial, que es lo que está intentando hacer la Universidad Central de Venezuela. Simplemente para recapitular, ¿el comienzo de la presencialidad es a partir de qué fecha? Ya existe concreto, Carlos, desde finales, incluso del año pasado hubo, pero con mucho mayor fuerza ahora, y se va a acentuar mucho más en los meses que vienen. En el mes de abril se va a acentuar con mucho mayor fuerza en otras facultades, pero ya ha venido ocurriendo de manera lenta, pero y mucho mayor, con mayor fuerza en este momento, con mayor presencialidad. Y bueno, tenemos más experiencia, requerimos recursos, sin lugar a dudas, para las medidas de bioseguridad y todo esto. Y bueno, en la medida que podamos tener recursos, la disposición de los profesores que existe, los estudiantes que también quieren hacerlo, yo creo que podemos avanzar en medio de dificultades, por supuesto, no en el mejor marco posible. Bueno, muchas gracias, Vale, por toda esta información que era bien importante para ubicarnos un poco más en la situación que están viviendo las universidades autónomas y en particular, muy concretamente en particular, la Universidad Central de Venezuela. Pausa y al regreso, arte y espectáculos en lo actual.